Saludos a todos. Dios les bendiga. Me quiero quedar. Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué alegría saludarles. Qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente. El viernes pasado tuve un poco de molestia en la garganta, pero ya estamos mejor. Gracias a Dios ya estamos mejor. Quiero comentarles que he estado grabando la Escuela de Campeones y esto me hace estar usando la garganta un poco más de lo acostumbrado, y por eso el viernes ya la traía un poco irritada, además de una participación que tuve en la noche del miércoles en la página del pastor Sergio Cortázar, y ya el viernes ya la traía un poco irritada, pero aquí estamos de vuelta, gracias a Dios, dispuestos a seguirle dando hasta que el Señor lo permita. Estábamos en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, donde la Escritura dice que por fin llegó el cumplimiento de la promesa que el Señor le hizo a Abraham acerca del hijo llamado Isaac. Y dice Génesis 21:8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado el niño. Por fin llegó el niño, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegó el niño? Ya terminó la película, ya. Ahora sí que como Porky dijo, esto es todo, amigos. Llegó la respuesta a la promesa después de mucho tiempo. Después de 25 años llegó la respuesta. ¿Ahora qué seguiría? Después de un tiempo ya estás viviendo en tu Canaán. Por fin el Señor te abre la puerta y ves más cerca la realización de la visión que Dios te dio. Y la pregunta, ¿eso es todo? ¿Se acabaron los sufrimientos? ¿Se acabó el entusiasmo por seguir creyendo en Dios? ¿Se acabó la pasión por continuar adelante y esforzándote y creyendo aún más? ¿Qué hacemos cuando Dios cumple su promesa? ¿Qué hacemos cuando llega el Isaac prometido? Cuando ellos recibieron a Isaac, debemos entender que es como llegar al inicio del cumplimiento de las promesas. Es cuando has pasado el Jordán y llegado a tu Canaán, pero ahora te hace falta conquistarlo y establecerte. Es como estar en el Edén, en el plan original de Dios para tu vida, en el lugar donde Dios pondrá lo necesario para que te desarrolles en su propósito. Pero la pregunta es si tú crees que Satanás se quedará sentado rascándose la panza. ¿Tú crees que Satanás ya no va a molestarte porque ya alcanzaste la promesa? Por supuesto que no. Por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ahí fue la serpiente a tentarlos para hacerlos caer y apartarlos del propósito de Dios. ¿Pudieron regresar ahí? No pudieron regresar después de la caída, porque hubo ángeles, querubines que estaban cuidando el camino a aquel lugar. El regreso solamente es por medio de Cristo, pero el punto es este. Imagínate Abraham y Sara esperando 25 años para tener a este hijo de la promesa y pensar que ya fue todo. No, pues ya tenemos el hijo, ahora sí, ya vámonos, bye. No, era el inicio de un proyecto de Dios y ahora tenían que cuidar a ese Isaac, cuidar esa promesa alcanzada. Cuidar esa promesa que ya había sido otorgada por parte de Dios para ellos.
Por ejemplo, cuando David reinaba, todo le estaba favoreciendo. Él estaba caminando en la voluntad de Dios. Él llegó al trono por voluntad divina. Él estaba extendiendo los dominios del reino. Todos los enemigos fueron sometidos. Pero un día se descuidó. Un día en que dice la escritura que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, él no salió a la guerra y se quedó en casa. Y entonces, al quedarse en casa, cuando tenía que estar activo, al quedarse en casa, vio lo que no tenía que ver, dio la instrucción que no tenía que dar y cometió el error, el pecado que no tenía que cometer. Y a partir de entonces vino la decadencia, ya no se volvió a levantar, ya no se volvió a desarrollar como lo había estado haciendo hasta ese momento. Vino el conflicto entre sus hijos, uno de sus hijos violó a una de sus medias hermanas, y luego el hermano de la chica violada mató al que la había violado, y tuvo que huir. Tiempo después regresó Absalón y conspiró contra el trono de David. David tuvo que dejar el trono e irse huyendo, mataron a su hijo, regresó. Una serie de calamidades por un descuido. El llamado era ser rey, y ya que era rey, debería mantenerse cuidando esa asignación que el Señor le dio. Dios les había prometido a Isaac, el hijo llamado Isaac, a Abraham y a Sara, pero ahora que llegó era necesario cuidarlo. Entonces la ruta de la fe no termina con Isaac. La ruta de la fe termina cuando llegas a la presencia del Señor. La ruta de la fe no termina cuando el Señor te abre la puerta a esa promesa por la cual le estás creyendo. La ruta de la fe no termina cuando logras que el Señor te conceda esa petición, sino que la ruta de la fe termina cuando partamos a la eternidad con el Señor. Mientras tanto, es necesario estar cuidando al Isaac, al hijo de la promesa. Estar cuidándolo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? En primer lugar, Abraham le puso al niño el nombre que Dios le había dado. En Génesis 21:3 dice que llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Así lo dice la palabra. Esto lo dice en el capítulo 21, versículo 3. Pero cuando nos vamos al 17, cuando Abraham tuvo la visitación, cuando vinieron aquellos tres ángeles delante de Abraham, cuando vino el Señor más bien delante de Abraham, Génesis 17, 19 dice: respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. O sea, tenía que ponerle el nombre que Dios le había puesto. Eso fue en el capítulo 17, y cuando llegó el capítulo 21, Abraham le puso el nombre que Dios le puso. Pero aquí también el Señor le dijo que haría pacto con él y con sus descendientes. Entonces Abraham necesitaba conducir a este niño por el camino del conocimiento de Dios. Abraham necesitaba conducir a este niño por el camino de su padre, que Dios le había mostrado. Entonces, ponerle nombre al niño era darle dirección a la vida del niño. Porque siempre que Dios daba un nombre para los niños, era porque les estaba marcando una dirección. Por ejemplo, el ángel le dijo a José, en Mateo 1, versículos 20 y 21, José le dijo: llamarás su nombre, el nombre del niño llamarás Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21 dicen: y pensando él en esto, pensando José en dejar a María, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos que este hombre llamado José le puso el nombre de Jesús porque significa él salvará, el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue una instrucción y bueno, se cumplió en la vida de Jesús. Ahorita estaba recordando cómo mi papá y mi mamá tuvieron 5 hijos. 5 hijos. Yo soy el más pequeño, el más chico, yo soy el menor. Pero a 2 de sus hijos les pusieron nombres de profetas, Daniel y Natán. Y Daniel y Natán somos los que servimos al Señor. O sea que desde que nacimos nos pusieron un nombre que tenía una dirección hacia Dios, hacia servir al Señor. Y bueno, mis padres eran servidores de Dios, eran cristianos, eran creyentes. Y el nombre seguramente no fue buscado en un libro de nombres, sino que pues el Señor les puso ese nombre para ponérnoslo a nosotros y en cierta forma darnos proféticamente una dirección. Entonces, de los 5 hijos que mis padres tuvieron, 2 tienen nombres de profetas y esos 2 les servimos al Señor. No estoy diciendo que yo sea un profeta, pero lo que estoy diciendo es que sí servimos al Señor. Entonces, te repito, no fue porque hayan buscado en un libro qué nombre ponerle a los hijos, sino que cuando como padres entendemos que cada vida tiene un propósito, que cada vida tiene una razón de su existencia por parte del Creador, entonces como padres de familias, pues tenemos que irlos direccionando. Independientemente de ponerles el nombre correcto, es importante direccionarlos hacia el cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Abraham le pudo haber puesto otro nombre al niño. Le pudo haber puesto a lo mejor su propio nombre, Abraham. Pero al ponerle Isaac, lo estaba poniendo ese nombre porque estaba reconociendo que ese nombre se lo puso Dios. Porque Dios le había dado la promesa, porque Dios le había dado la capacidad de que concibieran y engendraran a ese niño, pero Dios también le había dado el nombre que debería ponerle a ese niño. Entonces, Abraham no cumpliría su propia voluntad, sino que estaría cumpliendo la voluntad del Señor. Si cuando Dios te da algo, te sientes dueño de ello y das lugar a la altivez o a cualquier otro sentimiento equivocado, ten cuidado, porque en un momento puedes perder lo que en 25 años tardaste en alcanzar. Moisés perdió la entrada a Canaán por un arrebato de ira. Imagínate, estar todo ese tiempo dirigiendo a la nación, haciendo milagros, prodigios, soportando al pueblo, las murmuraciones, las críticas, las inclemencias del tiempo y ¡pum! Todo perderlo por un arrebato de ira. Por eso el punto es cuidar cuando Dios cumple esa promesa en tu vida. Cuidar tus pasos, cuidar tu corazón, cuidar tu mente. Cuando llegas al punto que estás caminando en la promesa, debes llamar las cosas como Dios las llama y no como tú quieres. Quizás le pediste a Dios un matrimonio. Tardaste tiempo en encontrar a tu ayuda a tu ayuda idónea. Tardaste tiempo en encontrar a tu peor es nada. No es cierto, es broma. Y ahora la maltratas o ahora lo menosprecias. En vez de verlo como el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida, empiezas a menospreciarla o menospreciarlo
empiezas a ponerle adjetivos o a darle palabras negativas o incorrectas. O sea, ten cuidado. Porque imagínate que Dios cumplió esa promesa en tu vida y luego que por tu mal carácter lo pierdas. O que por tus malas palabras, tu mala actitud lo llegues a perder. Ten cuidado. Llega el punto donde sabes que lo que tienes no lo tienes porque eres muy elocuente o capaz, sino que sabes que eso lo tienes por la gracia de Dios, quien te ha favorecido. Leemos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea que Dios para cada uno de nosotros tiene su tiempo. Puedes ser muy ligero, pero no pudiste ganar la carrera. Eres muy fuerte, según este versículo, pero no pudiste ganar la guerra. Eres muy sabio, pero tu sabiduría no te dio para tener el pan que necesitas. Eres muy prudente, pero no pudiste hacer riquezas. Eres muy elocuente, pero no pudiste tener el favor. Intentaste todo, pero no pudiste. Eres de apariencia bella, 90, 60, 360. Pero aún así te casaste hasta que el Señor te lo dijo. O Él te favoreció el Señor. Entonces, necesitas valorar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando el Señor te dé el Isaac, o si ya tienes esa promesa alcanzada, cuídala. Valórala. No me refiero solamente a un matrimonio, puede ser ya el proyecto de vida, puede ser esa empresa, puede ser ese ministerio, puede ser esa familia, puede ser una casa. Yo no sé qué le hayas estado pidiendo al Señor, pero una vez que lo tengas, no te olvides que fue por el favor de Dios, fue por la gracia de Dios de tu vida. Intentaste todo lo que pudiste, hiciste todo lo que humanamente pudiste hacer, pero llega el momento en que Dios te abre la puerta y rompe con la esterilidad en el área de tu vida en que estabas estéril. Llega ese momento. Entonces, si ya estás en ese momento, caminando en la promesa, entonces tienes que cuidar eso que Dios te dio. Y si todavía no alcanzas esa promesa, pues tienes que estar listo para cuando el Señor te abra la puerta, cuando te conceda el cumplimiento de esa promesa, tú puedas valorar, puedas cuidar y puedas honrar al Señor, actuando correctamente. Más que nunca debes cuidar lo que Dios ha puesto en ti. Cuidar el Isaac que ha llegado a tu vida, que cumplirá la visión de Dios por la cual Él puso su mirada en ti. El Isaac es el inicio de grandes cosas. Es el inicio del proyecto de Dios en tu vida. Entonces, cuando el Señor te lo dé, que no se te olvide. Que no se te olvide, no tengas comportamientos equivocados. Y si Dios te dio algo con un propósito, úsalo para ese propósito. Úsalo para ese acuerdo o pacto que tuviste con Dios. Yo recuerdo hace tiempo un hermano que quería tener una camioneta, hace muchos años, quería tener una camioneta para transportar, decía él, para transportar cosas de la iglesia y para ponerla al servicio de la iglesia. Y siempre mencionaba eso. Y siempre se lo decía a hermanos que podían darle dinero para comprar la camioneta. Así como si fuera una especie de boomerang, ¿verdad? O de pedrada. Y siempre se lo decía, y curiosamente, a un hermano que tenía la posibilidad de comprársela. Y él decía, es que quiero una camioneta para ponerla al servicio de Dios, para esto y para lo otro. Y hasta que por fin el hermano le dijo, bueno, está bien, vamos a comprarla. Ahora vamos. Y ya fueron y la compraron. Y una vez que se la compraron, ya andaba muy contento el hermano con su camioneta.
y empezó a usarla, pero se le olvidó. Yo creo que se le olvidó lo que había dicho que para lo que lo quería, de manera que ya no la usó para lo que había él expresado. Nadie le dijo nada, pero al poco tiempo se le descompuso, no tuvo para pagar placas y terminó malbaratándola. O sea, Dios hizo un milagro de que alguien le regalara, le donara esa camioneta, pero Él le puso un nombre. Es para el servicio de Dios, es para las visitas, es para transportar equipo, es para... Y no la usó de acuerdo al nombre que le dio y terminó perdiéndola, malbaratándola. No cuidó ese Isaac. No cuidó la respuesta que el Señor le dio a esa petición que le había hecho. Entonces, si le has pedido algo a Dios, si Él ha puesto una visión en tu corazón y finalmente la alcanzas, recuerda, Dios le puso nombre. Te lo dio para algo. Y cuando tú lo haces, le das propósito o cumples el propósito por el cual el Señor te lo dio, entonces estás haciendo la voluntad del Señor. Por eso es importante ponerle nombre. Y dice la palabra en Génesis que además Abraham circuncidó al niño. Lo circuncidó, es decir, lo consagró al Señor. Era un hijo que Dios le había dado, pero Abraham lo consagró al Señor. Y tú y yo debemos consagrar a Dios lo que recibimos de Él. Tanto que batallamos, tanto que esperamos, tanto que nos mantuvimos creyendo para descuidar el acto de consagrarlo al Señor. Es decir, consagra tu matrimonio, consagra tu familia, consagra tu empresa, consagra tu casa. Todo lo que Dios te conceda, conságraselo al Señor. Es decir, si Dios te concedió una casa, pues que tu casa sea un lugar donde se honra al Señor. Si Dios te dio una bonita casa, te dio un lugar donde puedas tú habitar, pero en la consagración te armas una borrachera de las buenas, pues no estás honrando al Señor. Consagra tu casa. Si vas a poner pura música de Paquita, la del barrio, para evangelizar a la vecina y al vecino, pues eso tampoco habla de que estás honrando al Señor. Si tu casa va a ser una casa de contiendas, de gritos y de conflictos, pues no estás hablando de que esa casa sea una casa de paz. Consagra esa casa al Señor. Si el Señor te concedió una empresa, consagra esa empresa al Señor. O sea, considérate como un administrador de Dios al frente de esa empresa. Conságrala, no hagas cosas fraudulentamente, no permitas que haya un ambiente turbio en la empresa. Santifícala, honra este lugar, honra, condúcete con respeto ahí con tus empleados, que tus empleados vean que tú eres un servidor de Dios, una persona que honra al Señor. Que sepan que esa empresa está consagrada al Señor, porque si esa empresa está consagrada al Señor, entonces, pues, el Señor se encargará de cuidar que no te roben, se encargará de cuidar que la empresa sea próspera, pero tienes que consagrarla al Señor. Tu matrimonio, conságralo al Señor. Honra a tu cónyuge, respeta con tu conducta, tus palabras, tu actitud. Reconoce la posición que el Señor le ha dado a él o a ella, según sea tu caso. Entonces, conságralas al Señor. Génesis 17, versículos 11 al 14, vemos que el Señor le había dado la instrucción, así como le dio el nombre del niño, también le había dado la instrucción. Tienes que circuncidar a todo niño. Tienes que circuncidar a todo varón. Y ahora que llegó el niño, tenía que circuncidarlo. Antes de que Dios le diera al niño, antes de que Dios le cumpliera la promesa, lo había instruido. Circuncídalo. Porque la circuncisión es señal de pacto. A los 8 días de nacido lo tienes que circuncidar.
Ahora imagínate al niño recién nacido, bien tierno. Después de 25 años de espera, ¿cuánta emoción tendrían Abraham y Sara? ¿Cuánta alegría habría en sus corazones después de haber esperado 25 años? Imagínate esta mujer de más de 90 años que dice que amamantaba al niño. O sea, Dios le dio la fuerza, Dios le dio la capacidad, la facultad de hacerlo, no solamente de tener al niño, sino de amamantar a ese niño y cuidarlo. Imagínate qué alegría. Me ha tocado ver que los abuelos de pronto son muy cariñosos con sus nietos y a veces más que con sus propios hijos. Porque ya alguien de edad avanzada como que ya ha madurado, ya ha caminado mucho, ya entiende el valor de los hijos, de la sangre. Y puedo imaginarme a esta mujer y a este hombre, Abraham y Sara, después de 25 años de espera, teniendo mucha emoción, alegría. El centro de toda actividad en esa casa, en ese campamento, era el niño. El centro de todas las visitas era el niño. Entonces, en ese contexto, el sentimentalismo podría haber inundado a Abraham cuando Sara le dijo: ¿vas a circuncidar al niño? Pobrecito, mira, está chiquitito. Mira, le va a doler. No, espérate, Abraham. Mira, hasta que crezca. Y mira, pobrecito. Imagínate, pudo haber sido eso. Pudo haber entrado el sentimentalismo y el pobrecito, espérate tantito. Y a veces ese sentimentalismo y pobrecito y esas palabras, ese tipo de pensamiento puede estar en una mamá y un papá, aunque el hijo ya tenga 25 años, pobrecito, mira, no sabe trabajar, pobrecito, está chiquito. Y eso nos impide en ocasiones conducirlos hacia su propósito. El sentimentalismo podría haber inundado a Abraham cuando Sara le dijo esto, le hubiera dicho esto. Más adelante lo haces. No te digo que no lo hagas, pero que lo que te digo es que esperes a que crezca un poco. Está tan chiquito, se ve tan frágil. Pudieron haber rondado muchos pensamientos en la mente de ellos, pero no. Dice la palabra que lo circuncidaron. A ese niño que habían esperado 25 años. A ese niño que el Señor les dijo: pónganle a Isaac y circuncídelo a los 8 días. Por eso a los 8 días de nacido lo circuncidó tal y como Dios le había dicho. Lo circuncidó. Por eso nosotros debemos consagrar a Dios todo lo que ponga en tus manos, en nuestras manos. Cuando eres esclavo de Egipto, no puedes hacerlo. Pero cuando vas por el desierto, el Señor te enseña para que cuando entres a Canaán, tú sepas que fue Dios quien te dio la entrada y que eso que Él te dé, lo tienes que consagrar. Lo tienes que santificar. Consagrar tu casa, consagrar tu vida, consagrar tu trabajo, consagrar tu empresa, consagrarlo todo al Señor. Todo. Todo. Entonces, recordemos que circuncidar consiste en cortar la carne del prepucio, el lugar donde se almacenan impurezas. Entonces, cuando no consagras algo a Dios, cuando no le das la honra a Dios en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu empresa o en cualquier otra cosa que represente tu Isaac, es porque en realidad tu corazón no ha sido circuncidado y aún guardas cosas dentro de ti que te impiden darle a Dios la honra de vida. Necesitamos cortar con todo lo que impida o pueda impedir el nacimiento de Isaac y el cuidado de Isaac. Necesitamos cortarlo. Necesitamos consagrar nuestro corazón al Señor. Pero dice la palabra en Génesis 21 que además de que le puso el nombre, además de que lo circuncidó, dice que el niño creció. Creció. Y esto habla del cuidado que sus padres le dieron. Esto habla del cuidado
que esta pareja de ancianos le dio a ese niño. Lo que Dios pone en tus manos debes hacerlo crecer. Si es amor de matrimonio, debes hacerlo crecer. Con el paso de los años el amor debe ser mayor. Con el paso de los años el amor debe ser más profundo y no debe menguar. Por lo menos es la experiencia que yo tengo. Entre más años han pasado, más amo a mi mujer. Me casé enamorado y ahora creo que estoy más enamorado de ella. Porque ese amor Dios nos lo dio, pero nosotros hemos tratado de cuidarlo. Hemos hecho todo lo posible por cuidarlo. Que si hemos tenido diferencias, sí, claro. En el camino hemos tenido muchas diferencias. Mi carácter difícil, mi temperamento, mi forma a veces no ayuda mucho. Pero ella ha sido una mujer sabia que ha edificado esta casa. Ella ha sido una mujer sabia que ha bendecido mi vida y el amor es mucho mayor que al principio. Mucho mayor. Hablando del ministerio, comencé sirviendo a Dios por amor, pero ahora, después de 20 años de estarle sirviendo como ministro, como pastor, pues siento que amo más a Dios y amo más lo que hago que cuando comencé. He aprendido mucho, he pasado tantas cosas que me han llevado a amar lo que hago y deseo estar firme todos los días que Dios me conceda vivir. Ese es mi deseo y es mi convicción. Entonces, lo que tú hagas, lo que Dios te concedió tener, lo que Dios te está concediendo hacer, tienes que amarlo. Y tienes que hacer que crezca eso que Dios ha puesto en tu vida. Si es una empresa, tienes que hacerla crecer. Debes ser un buen administrador de los recursos y mirar las cosas siempre con una visión de expansión y crecimiento. O sea, porque Dios no te dio algo para que te entretengas. Dios te dio algo para que te desarrolles. Isaac creció. Si Dios puso una empresa, si Dios puso un ministerio, si Dios puso una profesión en tus manos, tienes que hacerla crecer. Tienes que hacerla crecer, pero eso será posible si le pones la dirección, el nombre, la dirección que Dios te da y si lo consagras al Señor. Si consagras tu ministerio. Alguien puede decir, ¿cómo que consagrar el ministerio si el ministerio es un llamado de Dios? Bueno, hay gente que desarrolla un ministerio, pero no lo desarrolla para Dios. Esa es una realidad. Hay gente que desarrolla ministerio, pero no como Dios lo enseña, no como Dios lo muestra o no como Dios quiere. Entonces, no por el hecho de estar en un ministerio o sirviendo quiere decir que sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios y hacerlo crecer. Dios le dio a Isaac, pero el plan era una nación, no solamente un hijo. El plan de Dios era una nación. No se iba a quedar solamente con el Isaac. Por eso vemos que más adelante Abraham se encargó de buscarle esposa para su Isaac. Se encargó de buscarle una compañera para darle continuidad al plan de Dios. O sea que no solamente esperó 25 años para que llegara el hijo, sino que también tuvo que esperar el tiempo. Creo que fueron 40 años cuando Isaac se casó. Imagínate, tenía 75 años cuando le creyó a Dios por la promesa. Esperó 25 años para que llegara el cumplimiento de la promesa, pero todavía se mantuvo firme Abraham 40 años esperando el momento oportuno para que su hijo Isaac se casara. Fue cuando mandó a su siervo Eliezer para que fuera a la casa de sus padres, a su parentela, para conseguirle una esposa a Isaac. Entonces, esto me habla de la enorme responsabilidad que este hombre de más de 100 años tenía. ¡Wow! O sea, qué tremenda responsabilidad de este hombre. Entonces, Dios les suelta sus Isaac a aquellos que dan evidencias de que serán responsables.
Dios les suelta sus Isaac a aquellos que dan evidencias de que no menospreciarán al que se los dio y no menospreciarán al Isaac que recibieron. Llámese matrimonio, llámese ministerio, llámese familia, llámese empresa, llámese el llamado que tú tengas en la vida. El Señor te lo va a soltar, el Señor te lo va a dar si tú das evidencias y das señales al cielo de que serás esa persona responsable, que va a cuidar, que va a circuncidar a Isaac, que lo va a ver crecer, que lo va a ver desarrollarse, que lo va a ver avanzar en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, anota ahí, amén, amén y amén. Porque Dios tiene planes con tu vida. Porque Dios tiene planes con tu familia. Yo no sé cuánto tiempo hayas estado esperando. No sé si ya tengas a tu Isaac o no tengas a tu Isaac. Y no me refiero solamente a un niño, sino me refiero al cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Y cuando hablo de la promesa de Dios para tu vida, no me refiero a una despensa, no me refiero a un trabajo, no me refiero a cosas temporales, no me refiero a cosas que vienen por añadidura, porque hay cosas que vienen ya en el paquete por añadidura, pero hay asuntos que vamos a alcanzar, hay promesas que vamos a alcanzar, hay promesas que Dios tiene para nosotros, que pueden representar ese Canaán, que ahora estamos viendo puede ser un Isaac, por el cual estás dispuesto tú a creerle al Señor, por el cual estás dispuesto a mantenerte creyéndolo. Pero todos aquellos que están creyéndole a Dios, desde este momento actúan como si ya lo tuvieran. Desde este momento se comportan como si ya lo tuvieran. Desde este momento se mueven como si ya lo tuvieran. David recibió un llamado a ser rey. David fue ungido a sus 17 años para ser rey de Israel. Y desde el momento en que recibió esa unción para ser rey, se empezó a comportar como si ya lo fuera. ¿Por qué podemos asegurarlo que se empezó a comportar como si ya lo fuera? Porque un rey era encargado de conducir al pueblo hacia la libertad de sus enemigos. Un rey era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Un rey debería ir al frente peleando las batallas. Y a sus 17 años, después de haber sido ungido por el profeta Samuel, y llegó al campamento de la historia que ya sabemos, donde enfrentó a Goliat, todo el pueblo estaba paralizado y aún el mismo rey estaba paralizado. Pero como David ya traía la unción regia, como David ya traía la unción de reino, él no se pudo quedar con los brazos cruzados. Él no se pudo quedar indiferente ante lo que estaba pasando, sino que la unción que traía dentro de él, el propósito lo estaba llamando, el propósito lo estaba jalando. Fue por eso que no se pudo quedar quieto. No estaba ahí de protagonista, no estaba ahí de presuntuoso, sino que había una verdadera unción y un llamado que lo estaba jalando. Y fue entonces que se presentó delante de Saúl, conocemos la historia, enfrentó a Goliat, lo venció y provocó que todo el pueblo se moviera, todo el ejército se moviera detrás de sus enemigos. Esto era lo que debería haber hecho el rey Saúl, pero no lo hizo. Pero este jovencito de 17 años, que ya sabía que tenía un llamado, todavía no tenía la corona sobre su cabeza, pero ya se estaba moviendo como si tuviera la corona. Él dijo, ese incircunciso, ¿quién es para atreverse a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién es ese incircunciso? No miró lo grande de su tamaño, no miró las armas convencionales de última tecnología que tenía este hombre, ni el escudero que tenía, sino que había dentro de él una unción, un llamado, un propósito que lo estaba jalando hacia allá. Se comportó como un rey sin haber tenido la corona en su cabeza todavía. Posteriormente lo vemos
comportándose prudentemente, dirigiendo equipos de 1000. Fue hecho jefe de 1000, o sea, de segmentos del ejército, y él los llevaba, los conducía a la batalla. Ya se comportaba como el rey que en un futuro iba a ser. Ya se conducía prudentemente como el rey que algún día sería. Entonces, si Dios te está llamando a algo, si Dios tiene un Isaac para ti, tú ya tienes que comportarte como si ya lo tuvieras en este momento. Tú tienes que empezar a tener un cambio en tu cultura, en tus palabras, en tu conducta, como si ya lo tuvieras en tus manos. Yo no sé qué sea. Si es una empresa, pero no administras ni tu propio dinero, entonces aunque el Señor te ponga una empresa, la vas a perder, porque desde este momento no te comportas ni te conduces como un empresario debe comportarse. Si no aprendes administración, si no aprendes a invertir bien tus recursos, sean 100 pesos, sean 500 pesos, lo que tú recibes en este momento. Si tú eres un buen administrador y sabes que tienes un llamado a ser empresario, desde este momento tú ya eres un buen administrador. Te comportas como si estás esperando una oportunidad para invertir, aunque solamente tengas 300 pesos. El que no sabe ni para dónde va, el dinero no le dura ni media hora después de haber cobrado. Pero aquel que quiere ser un empresario, valora esos 200 pesos, valora esos 300 pesos y los cuida y sabe dónde invertirlos, no los malbarata. Sabe ser un buen administrador porque sabe hacia dónde Dios lo está llevando. Si tienes un llamado al ministerio, pero no estás activo, ni lees la palabra, ni procuras un tiempo de comunión con Dios, ni nada de eso, pues bueno, no sé qué es lo que estás esperando. Porque el hecho de que el Señor tenga un llamado para tu vida no significa que las cosas se cumplan tal y como Él espera que se cumplan. Mucha gente puede tener un llamado y estar funcionando o participando en el llamado, pero no estar siendo efectivo, porque no ha aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque no ha aprendido a discernir los tiempos, camina con una visión de hace 200 años, o porque no ha caminado como debe caminar. Muchas razones, muchos motivos puede haber. Pero si hay un Isaac que tú estás esperando, si hay una promesa, si hay un propósito que tú ligeramente empiezas a visualizar, desde hoy comienza a caminar como si ya lo tuvieras. Abraham se cambió de nombre porque el Señor le dijo, ya no serás llamado Abraham, sino que serás llamado Abraham, padre de multitudes. Aunque todavía no tenía un hijo, ya él se estaba llamando padre de multitudes y empezaba a comportarse como un padre de multitudes. Por eso leemos en el capítulo 18 de Génesis que aunque todavía no llegaba Isaac, el Señor dijo, ¿cómo le voy a ocultar algo a Abraham si él habrá de enseñar a sus hijos? Ya Dios estaba viendo lo que Abraham haría con sus hijos. Aunque todavía no tenía al Isaac de la promesa, Abraham ya caminaba con una convicción y una mentalidad de lo que iba a hacer. Y por ahí se condujo, por ahí anduvo, por ahí caminó y finalmente vemos todo lo que se desencadenó después. El punto es caminar hoy. Si tú verdaderamente lo estás creyendo, desde hoy comienzas a caminar en esa dirección. Honras a Dios. Le das el lugar de preeminencia. Honras al Señor con tu tiempo, con tu vida, con tus recursos, con todo. Porque sabes hacia dónde vas. Aunque en este momento no lo tengas. Para muchos este tiempo va a ser de pérdida por el asunto de la pandemia. Pero para los que confían en el Señor, saben que aunque esta situación se esté manifestando en el mundo entero, los que confiamos en el Señor vamos a salir adelante. El propósito no se va a perder, el propósito no se va a estancar, sino que seguiremos adelante en el llamado que el Señor tiene para todos los que le amamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si ya tienes el Isaac, compórtate correctamente. Si aún no lo tienes, también compórtate correctamente, caminando
como un padre de multitudes, caminando como ese hombre o esa mujer que ya tiene el matrimonio, tiene la familia, tiene el llamado claro hacia dónde va. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú eres un cumplidor de promesas. Tú cumples tus promesas, Señor. De eso no nos queda la menor duda. Tú cumples tus promesas en el momento oportuno. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nosotros también seamos cumplidores de promesas. Y que desde este momento, Señor, caminemos con esa convicción de que las cosas ya están hechas en el ámbito de la eternidad. Porque si en el ámbito de la eternidad tú ya lo determinaste para nosotros, entonces ayúdanos a caminar al tiempo del cumplimiento, al tiempo en que se materializan las cosas, al tiempo en que el cielo interviene en la tierra. Tu palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que en la eternidad está destinado para nosotros, Señor, llega un momento en que se cumple. Ayúdanos a caminar en esa dirección. Ayúdanos a caminar a ese punto donde las manecillas del cielo y de la tierra se alinean. Ayúdanos a caminar a ese punto donde el cielo está abierto para que tu propósito se cumpla en nosotros. Y Señor, si hay algunos que ya estamos caminando en el cumplimiento de esa promesa, entender que una vez que llega el Isaac hay que cuidarlo, hay que hacerlo crecer, hay que circuncidarlo como símbolo de consagración a ti, Señor. Ayúdanos a entender que no se trata de llegar a Canaán, sino de permanecer y conquistar cada una de las ciudades que tienes para nosotros. Ayúdanos a entender que no termina nuestra vida llegando a Canaán, sino que apenas comienzan los mejores años de nuestra vida. Porque llegar al Canaán significa salir del desierto. Llegar a Canaán significa comenzar a pisar la tierra que tú dijiste que es nuestra. Y queremos que nuestros días sean como los días de Josué. Todo el libro de Josué está escrito, está plasmado de historias de conquista, de avance, tanto que al final del libro de Josué, tú, Señor, le dijiste a Josué que aún quedaba mucho territorio por conquistar, pero que vida le faltaría. Que de igual forma, Señor, podamos caminar en esa misma revelación, que vayamos avanzando, conquistando, desarrollando, haciendo crecer el Isaac y entender que Isaac continuará después de nosotros y que desde la eternidad, de alguna forma, podremos ver que lo que hicimos no fue en vano, que lo que hicimos no se perdió, que lo que hicimos continuó hasta convertirse en una gran nación. Padre, que todo aquel que reciba esta revelación, reciba esta palabra, que reciba con el entendimiento que el reino de los cielos nos demanda, Señor, pueda caminar en esta verdad, pueda caminar en este propósito y que no se rinda por ningún motivo. En el nombre de Jesús no te rindas. En el nombre de Jesús no te desanimes. En el nombre de Jesús no te distraigas. En el nombre de Jesús permanece en fe, continúa adelante. Que mientras tengas vida, hay camino que recorrer. Mientras tengas vida y mientras estés en comunión con el Señor, tienes esperanza de alcanzar y ver crecer a tu Isaac. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús pido que los cielos se abran sobre ti y que nuevas fuerzas vengan sobre ti. Que diga el débil, fuerte soy. Que diga el desanimado, hoy me levanto en el nombre de Jesús. Que diga el desorientado, hoy encuentro un camino claro en mi vida. Que en el nombre de Jesús no te resignes a una vida rutinaria en el desierto. Que en el nombre de Jesús despierte el valiente que está dormido en ti.
Que en el nombre de Jesús recibas espíritu de fe para que te levantes de toda adversidad. Que en el nombre de Jesús tomes tu espada y te determines a luchar por tu propósito. Porque nadie va a luchar por ti y por tu propósito. Dios te va a respaldar. Dios te va a estar contigo, pero tú te tienes que determinar a seguir adelante. Esto no termina hasta que termina. Así que si tienes vida, no te rindas. Si tienes vida, no te quedes mirando para otro lado. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que esa fe que operó en Jesús pueda operar también en ti por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Amados, qué alegría poder invertir mi vida en ustedes, invertir mi tiempo en ustedes. Gracias por ser parte de esto. Gracias por tener oídos para escuchar la palabra. Y una bendición poder servirles, poder compartir esta mañana con ustedes. Espero que tengan un buen día, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere, que el Señor les dé plena salud, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén.